Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros al diputado Ricardo Velázquez Parker, es de esa sangre nueva que ha entrado a la bancada de Arena, que a muchos areneros nos llena de esperanza, porque creo que esa nueva sangre que ha entrado viene con todo el deseo de corregir los defectos que se tienen. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, don Alfredo. Buenos días también a la teleaudiencia. Qué bonito tener la oportunidad nuevamente de discutir ideas, que es lo que me apasiona, y siempre con la advertencia de que no le tengo miedo a disentir, pero de eso se trata, que la democracia la vayamos fortaleciendo en ese ir y venir de las ideas. De eso se trata este programa, Ricardo. Quizás empecemos por el tema del momento, que son las elecciones en Venezuela. Yo estoy, valga, sobra decir, muy feliz de lo que ha sucedido. Creo que el pueblo venezolano comienza a quitarse las cadenas y los yugos, y es algo que no solo compete a los venezolanos, sino que nos compete a todos los latinoamericanos que hemos sufrido el embate, la corrupción y la manipulación de parte de ALBA y del socialismo del siglo XXI. ¿Qué apreciación tienes de los resultados electorales en Venezuela, Ricardo? Nosotros habíamos planteado como bancada en la Asamblea Legislativa un pronunciamiento que se respetara la democracia, que esperábamos unas elecciones transparentes, unas elecciones con amplia participación de la población, que es lo que al final de cuentas legitima un resultado. Y hemos visto con muy buenos ojos el comportamiento patriótico, electoral de una población que salió a las calles a manifestar esa fuerza que tienen como individuos de decir si el rumbo sigue o el rumbo se cambia. Hoy por hoy, después de lo que ha ocurrido en Argentina con Macri, ahora Venezuela con este canto de despertar de una sociedad, de una población que está diciendo ya no vamos a seguir creyendo en los cantos del populismo, en esas ideologías del odio, de los resentimientos, y que ya les tocó vivir 17 años sin ver resultados, con un deterioro de todos sus indicadores. Pues están diciendo hasta aquí Maduro, hasta aquí Diosdado, vamos ahora a darle fuerza a la oposición dentro de una república de contrapesos reales. Y es una oposición que, así como van los números hasta el momento, pinta para una mayoría de 2/3, que significa la mayoría absoluta, que pueden incluso llamar a una constituyente, pueden destituir funcionarios, y esas van a ser medidas drásticas porque es un giro de timón de 180 grados, precisamente por los resultados que estuvieron acumulando durante 17 años, donde tuvieron todo a su disposición, tenían toda la cancha para demostrar el éxito de sus ideas, para demostrar la viabilidad y para demostrar que el socialismo del siglo XXI era una alternativa en Latinoamérica, y fracasaron rotundamente. Y ahora los resultados que vemos. Vamos por partes, Ricardo. Primero veamos el proceso, porque nosotros hemos sido víctimas de ese ventajismo oficial. Hemos sido víctimas de control de estructuras, hasta cierto punto control de algunos medios, y todo eso, aunque es vencible, como han demostrado los venezolanos, no es democrático. Creo que la bancada de Arena debe tener mucho cuidado en no permitir ese ventajismo. A mí, en lo personal, me decepcionó muchísimo la posición de Arena en las elecciones presidenciales, a donde se conformaron con el hecho de que no se podían abrir las urnas. Y yo fui uno de los pocos que lo denunció públicamente en estos medios, y creo que el haber abierto las urnas en la elección de diputados nos demostró de que esa victoria
no era tan legítima? Yo creo que son procesos y aprendizajes que nos van quedando a los que venimos como neófitos o como recién llegados a la palestra. No queremos cometer errores que hemos admitido, hemos cometido en el pasado. Tenemos la oportunidad de aprender de estas experiencias y resultar fortalecidos de cara a lo que viene. Yo fui uno de los que estuvo en las marchas y recuerdo que eran mis primeras participaciones en política partidaria, donde exigíamos voto por voto, urna por urna. Estuvimos haciendo vigilia alrededor del hotel ahí en la colonia Escalón y no tuvimos, digamos, eco, y esa batalla, digamos, que la perdimos. Y nos frustró a muchos. Pero independientemente de eso, también redobló la convicción de muchos que ahora están conmigo en la asamblea y que eran jóvenes que vieron una oportunidad que se abre precisamente por ese descontento de la sociedad civil, de la población, y vemos una ventana, vemos una oportunidad y ahora están despuntando, porque no quiero decir que estamos despuntando, sino que veo el talento a mi alrededor y a mí me llena de mucho optimismo y esperanza ver ese talento que está floreciendo en la Asamblea Legislativa a mi alrededor. Entonces, también logramos sacar algo positivo. Ese resultado generó también una apertura en arena que de no haber tenido ese golpe, probablemente hubiera costado más la renovación que estamos viviendo actualmente. Ahora, pasemos al estadio de las posibilidades. Tú ya mencionaste la reforma de la Constitución en Venezuela. Yo creo que la estrategia debe ser, y lo hago con toda humildad para los venezolanos, pero sí creo que si bien es cierto, esa mayoría calificada tiene que usarse con prudencia, pero también tiene que usarse con contundencia. Yo creo que no podemos ser ingenuos y esperar de que el régimen se quede aceptando democráticamente este resultado, que ha sido un golpe rotundo, y que no vayan a existir reacciones de su parte. Hoy por hoy, afortunadamente, el alto mando de la Fuerza Armada en Venezuela también puso su punto sobre la E y dijo, momento, que no se va a ir a respetar el resultado constitucional de la población. Ayuda, pero yo no descartaría ver reacciones y yo esperaría también daño colateral de la reacción que pueda tener Maduro y compañía, porque es un golpe que incluso de Cuba se los van a reclamar. Y ya empiezan a reclamarles que fueron blandos en algunos aspectos, que tenían que haber atizado más la revolución, pero la revolución no estaba produciendo resultados. Eso es lo que ha levantado a la población a tener la participación masiva en las urnas en Venezuela. Ojalá que este efecto de bola de nieve que inicia en Argentina, que continúa en Venezuela, siga trazando una línea de despertar. El populismo, la manipulación está perdiendo la vigencia porque la población a nivel latinoamericano está empezando a ser más educada, mejor informada, y siempre una cabeza informada y educada es mucho más crítica, y al ser mucho más crítica hace contrapeso. Ahora, vamos al siguiente estadio, los acuerdos internacionales. La revolución bolivariana ha hecho muchos acuerdos internacionales alrededor de ALBA, alrededor de acuerdos estratégicos militares, y yo creo que hasta con el crimen organizado. Estas son las cosas que esta nueva mayoría calificada tiene que cambiar. Y se lo van a demandar sus electores, porque al final de cuentas representamos a una población que, como decía, es crítica, hoy no anda con medias tintas y nos exige. Yo lo vivo en redes sociales, correos electrónicos, llamadas, visitas. La gente nos exige y nos demanda resultados. Y le han dado un voto de confianza precisamente por la falta de resultados que tuvo el régimen. Ojalá que tengamos ahora como Latinoamérica la sabiduría de aprovechar esta oportunidad para demostrar con resultados que nuestras ideas producen progreso,
producen que la libertad del individuo lo catapulte a un éxito sostenible. Hay que demostrarlo, no se puede quedar en discursos y no se puede quedar en libros de Hayek, no se puede quedar en libros de liberalismo, tiene que trasladarse a la población y a la realidad. Al efecto práctico. Y al efecto práctico, si no estamos hablando de pajaritos preñados. Está otro elemento, Ricardo, que yo creo que es grave, es el crimen organizado. Vemos que la dirigencia de la revolución chavista está involucrada en el tráfico de drogas. O sea, vemos a Demoniodado Caballo íntimamente ligado con los sobrinos de Cilia Flores, esposa o acompañante, no sé, de Maburro. En ese sentido, creo que el electorado venezolano también tiene que demandar que se castigue a estos narcodirigentes y narcogobernantes que le han hecho tanto daño, no solo a Venezuela, sino que al resto del mundo. Yo creo que la puerta que abre una constituyente es una oportunidad de oro y un referente a la región. A partir de ahí, a partir de una constituyente, y yo recuerdo lo que se estableció aquí en 1983 con la constituyente. Fue eso lo que nos dio los cimientos de una institucionalidad que todavía nos da la esperanza a los que participamos en política de que algo se puede hacer contra el autoritarismo, contra el absolutismo, contra narcodiputados, que son una realidad en Latinoamérica. No solamente es una realidad en Venezuela, lo que ocurre allá es que geopolíticamente están más cerca de la producción y tienen a la gente que la compran y la mueven precisamente en base a la producción de los insumos que se utilizan para el narcotráfico. Esta constituyente va a generar un parteaguas y de esta constituyente van a surgir disposiciones duras precisamente de la exigencia que va a tener el electorado sobre estos diputados constituyentes. El problema que ocurre con estos regímenes es que siempre necesitan excesivo financiamiento para todas las locuras y todo el populismo que se dedican a promover. Que ya se les terminó en términos reales. En términos de producción de petróleo, quebraron la producción porque pusieron a ineptos a manejar donde tenían que haber ingenieros, donde tenían que haber administradores con indicadores de eficiencia, de eficacia, topan la chequera del petróleo y entonces tienen que recurrir a un nuevo elemento de financiamiento que naturalmente viene a ser el narcotráfico, porque ya no existe en el mundo. ¿A quién le van a pedir? ¿A Fidel? ¿A quién le van a pedir la plata para seguir comprando voluntades? E incluso las voluntades que compraron electoralmente hablando ya aprendieron la lección, agarraron la canastita, pero fueron a votar por la oposición. Ahora, más allá del narcotráfico está el cambio en las estructuras y políticas económicas. Para mí esta nueva asamblea también debe comenzar por la destitución de funcionarios que le han hecho tanto daño a Venezuela. El primero que se me viene a la cabeza es el presidente del Banco Central. O sea, el haber desatado la tasa de inflación más alta del mundo, que ha empobrecido al pueblo venezolano, esto debe ser castigado. Y debe ser de una vez por todas devuelta la realidad económica a Venezuela. Cuando uno se pone a jugar con la maquinita de hacer dinero. ¿Qué es lo que quisieran hacer los de frente cuando critican la dolarización? La maquinita de hacer dinero. Las alternativas al final de cuentas para pagar, y es un problema de liquidez, es un problema de pagar tanto salario, porque lo que ocurre con estos regímenes es que vacían a toda su militancia y a toda su estructura en puestos de gobierno. De forma indiscriminada ponen de gerente al que antes era motorista, y entramos en un conflicto de corrupción práctica, porque yo siempre he dicho que el primer acto de corrupción es sentarte en una silla para la que no tienes la capacidad técnica. Entonces ellos, al vaciar a toda esta militancia, están regalando el erario público
en sueldos que no justifican con trabajo real el valor agregado que aportan a la población. Pagar eso es caro. Esa factura demanda que tienen que estar emitiendo cada vez más papel moneda Sin respaldo. sin respaldo, y entonces se te van terminando las opciones. Topan la tarjeta de los préstamos internacionales, topan la inflación al emitir tanto papel moneda, empiezan a recurrir a financiamientos oscuros, narcotráfico, tráfico de armas, etcétera. No hay población inteligente que tolere este tipo de prácticas, y ojalá que hayan consecuencias que nos sirvan al resto de latinoamericanos como referentes de decir: no podés abusar del poder, del ejercicio de una función pública sin consecuencias nacionales e internacionales. Otra cosa que se tiene que revertir es esta política de precios que ha venido a incentivar el desabastecimiento. Se tiene que revertir esa política de nacionalizaciones que ha destruido la productividad de Venezuela. Y por qué no decirlo, la falta de seguridad jurídica que viene a destruir el ambiente de inversión, el clima de inversión. Sí, es que yo cuando analizo de forma objetiva, tratando de ayudarles, de dar un poquito de análisis lo más objetivo que puedo, sensato, sin pasionismo, sin hígados, tenían todo el tablero controlado. Podían haber demostrado con resultados que su modelo era exitoso, y su modelo fracasó, y lo recalco, en un país rico, en un país con una abundancia de recursos, con una población que para mí era su recurso más importante, una población talentosa, y dilapidaron la fortuna venezolana en populismo, en absolutismo, en una egolatría y un fanatismo. Pero está siendo bastante diplomático, Ricardo. Estoy siendo diplomático. Te estás olvidando de la corrupción. Aquí se han enriquecido, se han hecho billonarios. Billonarios. Una recua de ladrones, porque eso es lo que son. Pero gracias a Dios, luego de 17 años de ese abuso, del que fuimos testigos muchos, que lo señalamos muchos, recuerdo en la campaña electoral nuestra, hacíamos referencia a Venezuela, porque el presidente Sánchez Serén dijo que era el faro que ilumina a América Latina y al mundo. Es su faro, es un modelo referente. Miremos estos resultados, y el FMLN ha emitido un comunicado típico de su postura, culpando y buscando responsables ajenos, terceros. Hablan de persecución de la empresa, del poder económico, hablan de que desabastecían de forma artificial para generar escasez y desesperanza. Yo creo que no se puede defender lo indefendible, y pensar que la población es tonta es una falta de respeto. Ya vamos a entrarle a eso es una falta de respeto. En el próximo segmento, Ricardo. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Ricardo, ese comunicado del Frente que tú mencionas, para mí es un intento desesperado por paliar las repercusiones que saben que se les vienen. Ahora, me parece a mí que es una manera poco inteligente y bastante cínica de reaccionar ante esa catástrofe electoral que sufrió su faro político. Ahora, en ese sentido, creo que ALBA se acabó. Ya nuestros empresarios flamantes alrededor de ALBA ya se enriquecieron, ¿verdad? Pero tienen que aceptar de que esa vaca se les acabó, se murió. ¿Cuál crees tú que va a ser la repercusión política de ese hecho?
Yo he hablado de un efecto dominó en Latinoamérica, de una bola de nieve que ya es prácticamente irreversible. El modelo demostró fracasar catastróficamente, categóricamente, y obviamente aquí en El Salvador se les acaba el fondo de financiamiento, toparon la tarjeta. El fondo sin fondo. El fondo sin fondo. Es que abrían un hoyo para tapar otro, y en esas estuvieron ya varios años. Y alguien tiene que pagar las cuentas eventualmente. Venezuela va a decir con esta constituyente, no más, a lo mejor va a cobrar lo que se le debe. A lo mejor va a cobrar lo que se le debe. Y ahí tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Yo estoy siendo responsable. Vienen decisiones complicadas y no me imagino la presión que podemos tener en los curules. Sí, pero nosotros no nos podemos hacer responsables, Ricardo, de la deuda adquirida por unas cuantas alcaldías, de una manera muy poco transparente, ¿de acuerdo?, muy corrupta, muy dilapidadora. ¿Y cómo van a venir a ensartar al ciudadano salvadoreño, que ya de por sí está castigado, a ensartarlo con una deuda que no le corresponde? Son ya 27,000 millones y pico de dólares que el FMLN ha tenido a su disposición siguiendo este modelo, sin producir resultados. De esos hay como 5,000 millones de dólares en préstamos internacionales. Y no estoy hablando todavía de lo del ALBA, no estoy hablando todavía de lo que han tenido a su disposición una cúpula selecta, una especie de nuevos oligarcas, que han disfrutado de las mieles de tener un poder concentrado. Es hora de pagar la cuenta y ellos van a querer, y el comunicado de lo que surge esta reflexión, ¿qué es lo que indica? Esa dialéctica permanente de su escuela, de su formación, es que la culpa es de otro. Yo no tengo la culpa de no haber tenido resultados, la culpa es del imperio, que la oligarquía, que los 20 años de arena, que los 20 años de arena, que los nuevos que hablan como viejos. O sea, siempre van a encontrar una descalificación y manipulan y mueven la opinión pública hacia esa descalificación, pero nunca he visto a un militante, dirigente de izquierdas en Latinoamérica decir, yo creo que aquí tenemos esta responsabilidad y podemos corregirlo de esta forma. Y esa es la diferencia fundamental que tenemos los que amamos la libertad, que tiene un componente de responsabilidad, versus los que aman el poder, que tiene un alto componente de mediocridad e irresponsabilidad. Ahora, políticamente esta es una catástrofe para el FMLN, porque si bien es cierto, esta nueva oligarquía, como tú le llamas, ya se enriqueció, yo no creo que sean tan babosos de poner la platita que ya se robaron para seguir financiando al FMLN. Eso tiene que traer repercusiones. Y las tendrá. De lo que se trata ahora es que la población mantengamos una vigilancia y una inteligencia, y que los representantes de esta población tengamos la humildad y el hábito de la escucha activa, escuchar lo que la gente está demandando. Yo siempre visualizo, y yo cómo le voy a ir a explicar a mi papá que vote de tal o tal forma, y cómo le voy a explicar a mis compañeros de la universidad, y cómo les digo a mis vecinos esta decisión que estoy tomando. Y ese es de alguna forma como la luz o el chispazo inicial que yo hago en mi reflexión a priori para tomar decisiones. Nos van a llevar a tomar decisiones drásticas, en algún momento pueden ser impopulares, y toca tener mucha humildad y mucha amplitud de criterio para ver cómo vamos a reaccionar para sanear esta catástrofe que la vamos a traer un poco chineada precisamente por tener un ejecutivo que le hace los mandados a Venezuela y a Cuba. Pero ahí como arena, y eso va a ser tema del siguiente segmento, no quiero entrar a eso todavía, Ricardo, en el rol que una arena sana debe jugar en este nuevo estadio político. Pero veamos las repercusiones en países como Cuba. O sea, una mayoría calificada puede romper ese suministro de petróleo gratis
a Cuba, y eso va a tener repercusiones terribles en la isla y en la monarquía castrista. Por supuesto, es que el golpe ha sido, decía el fundador de Arena, el arma más poderosa de los hombres libres es el voto. Y yo estoy convencido que son estas las demostraciones que nos hacen reflexionar que los cambios de timón deben hacerse de manera democrática. No hace falta matar al prójimo para que las ideas de una oposición o de un grupo de la población empiecen a generar acompañamientos que permitan una política sostenible. Pero hay que pagar las consecuencias, porque libertad es responsabilidad. Y hoy se tendrán que pagar consecuencias. A Venezuela le tocará empezar a reconstruir su credibilidad internacional, a volver a fortalecer una institucionalidad que hoy ojalá hagan la tarea bien, con una constituyente que establezca cimientos institucionales sólidos, que no se permita la concentración de un poder absoluto sin contrapesos. Esa debería de ser... Aunque sea de este lado. Aunque sea de este lado. Es que nadie debe de tener una concentración de poder tal que permita abusar. No es la idiosincrasia de una verdadera democracia. No funciona así una república sana. Y se van a tener que pagar consecuencias. Consecuencias de cortarle suministros a Cuba. Consecuencias de reclamarle a los países que les estuvieron comprando las voluntades geopolíticas a través de la factura petrolera. Aquí en El Salvador también vienen consecuencias derivadas de esta catástrofe, y quienes están temblando y están viendo ya que se les termina la fiesta, esa es la dirigencia del FMLN, que yo no sé, nunca aprendieron a trabajar en otra cosa, no saben emprender, no saben lo que cuesta tener una idea, darle forma, atreverse a entrar a un mercado, competir sosteniblemente, mantenerse vigentes. ¿De qué van a vivir después? Va a ser un problema, porque se les acaba la fiesta, y nuestra población en El Salvador ya se dio cuenta que el modelo populista de repartir las culpas y quedarse con toda la riqueza no le resuelve los problemas a nadie. Vamos al estadio de las alianzas estratégicas, y aquí vamos más allá de lo económico, vamos inclusive a lo militar. O sea, esa alianza maldita que había entre la Venezuela chavista y Rusia, esa alianza maldita que ha habido entre la dirigencia, la narcodirigencia venezolana con Irán, que inclusive tiene implicaciones de terrorismo, porque está probado en la sociedad de que se utilizó Venezuela para infiltrar terroristas iraníes al resto de Latinoamérica y a los Estados Unidos, porque ya hubieron instancias en que se capturaron individuos, no me recuerdo si eran iraníes, queriendo entrar a Estados Unidos con pasaportes venezolanos. Todo eso también trae implicaciones. Los países del ALBA están perdiendo la cohesión y el músculo que tenían antes, derivado de la explotación, de la repartición indiscriminada del petróleo venezolano. Eso se corta con una constituyente. Creo que el siguiente paso debía ser empezar a fortalecer las alianzas geopolíticas regionales de los nuevos aliados que empiezan a aglutinarse alrededor de esta nueva forma de reconstruir la institucionalidad constitucionalmente hablando, y a través de esos apoyos y de esas alianzas se va a empezar a revertir también los efectos que tenía geopolíticamente hablando esta composición perversa de tráfico de drogas, de armas, de terrorismo, uranio enriquecido, terrorismo, etc. Hasta una fábrica de Kalashnikovs en Venezuela. Y al final es como ver al globo como una república también. Hay pesos y contrapesos, hay poderes fácticos, hay intereses que no respetan el derecho internacional, pero yo sigo pensando de forma optimista que somos más las repúblicas, los ciudadanos, los humanos que creemos en la convivencia. Sí, pero los efectos
no se pueden evitar, Ricardo, y vamos a otro estadio. Los billones de dólares que Venezuela le debe a China. O sea, China le ha entregado billones de dólares a Venezuela en concepto de entregas futuras de petróleo. Yo no creo que una democracia y una constituyente que tiene el poder para repudiar esos acuerdos debajo de la mesa corruptos se cumplan. O sea, ¿qué efectos estratégicos políticos va a tener el repudio de semejantes compromisos? Yo creo que los chinos tampoco son ningunos ingenuos en geopolítica, y hay un nivel de riesgo que se asume en este tipo de erogaciones billonarias. De forma creativa, lo que se me ocurre es que vamos a empezar a ver inversiones chinas en hidroeléctricas, aeropuertos. Básicamente es comprar de alguna forma una cuota importante de un país y posicionan sus inversiones. Los chinos no piensan a 20 años, los chinos piensan a 100 años plazo, y generalmente van 3 piezas en el tablero adelantados. Pero a mí no me preocupan los chinos, me preocupan los venezolanos. Lo que nos va a pasar a nosotros, Ricardo, ¿cómo vamos a asumir nosotros una deuda que no nos corresponde? ¿Cómo va a venir el pueblo venezolano a entregar puertos, aeropuertos, reservas energéticas por una deuda que se la robaron? Y se la robó la narcodirigencia chavista. O sea, yo te voy a decir, yo soy de los que creo que las deudas se pagan. ¿De acuerdo? Pero siempre y cuando sean legítimas, ¿verdad? Pero yo no estoy de acuerdo en asumir deudas que no me corresponden. Hay 2 caminos: o pagan más impuestos o tienen un crecimiento. Pero ya no pueden, Ricardo. Ya no pueden. O sea, es como que si al pueblo salvadoreño le dijeras, así como estamos los que nos ganamos la existencia, que ya no podemos. O sea, anda a decirle a los cafetaleros que asuman más impuestos. O sea, es dar el tiro de gracia. Por eso le decía, hay 2 caminos en el manual: o más impuestos, o decir, no honramos esta deuda, y vayan a perseguir a los que se robaron el pisto. Llamemos a todos los acreedores, miren, los responsables están allá. No creo que los acreedores globales se queden tan satisfechos con esa posición. Yo por eso hablo de daño colateral y de repercusiones. Es que no es sencillo, no es sencillo el giro que va a tener que desarrollar de forma ejemplarizante la constituyente de Venezuela. Al final de cuentas, estamos también para apoyarnos los países de una región que queremos empezar a tener oportunidades de desarrollo sostenible, pero las consecuencias van a tener volumen, van a tener cobertura mediática, van a generar debate, van a moverse alrededor de estos intereses. De lo que se trata es que veamos en ello la oportunidad para establecer la sostenibilidad de nuestras ideas. Y ojalá que no generen sangre, porque yo sí considero que la historia en Venezuela no ha terminado. Ojalá que la Fuerza Armada demuestre la misma integridad que demostró el día de las elecciones, que la demuestre cuando vengan las consecuencias, porque hay un montón de todos esos gángsters que se adhirieron como rémoras alrededor del régimen narcochavista. Esos van a reaccionar. Y acordate que no estamos hablando de gente que necesariamente tiene principios. Entonces, yo sí tengo miedo de que no va a ser así nomás. Yo tengo como referente, y quizás a veces soy ingenuo en mi optimismo, pero tengo como referente la historia reciente de mi país. Luego de 1992
la descripción que usted hace en este momento, yo se le habría puesto a la medida a un altísima grupo de salvadoreños que justificaron tomar armas y matar al prójimo para que se escucharan sus ideas. Y después de 1992 dicen, ok, ya no matamos al prójimo para que se impongan nuestras ideas, y ha habido, bien o mal, en ese punto por lo menos, de no matarnos para que se escuchen y se prevalezcan nuestras ideas, un respeto a ello. Y El Salvador es referente de ese proceso a nivel global, nos reconocen ese proceso. Sí, pero fíjate que hay una gran diferencia entre ese salvadoreño de ese momento, por muy equivocado que haya estado, y el venezolano rémora que ha vivido del narcochavismo. Ese salvadoreño que tú estás describiendo no vivía del Estado, no tenía intereses creados. Era gente que estaba al margen totalmente, que hasta cierto punto salió beneficiada de ese proceso. Aquí estoy hablando de gente que va a salir terriblemente afectada y que no tiene ningún empacho en matar y generar violencia para sostener sus privilegios. Pues hay dos salidas: o lo resuelve Venezuela en autonomía, en soberanía, de acuerdo a una constituyente que ponga las reglas claras sobre la mesa. Cambio drástico, no estoy hablando de adaptación a mediano y largo plazo. Tienen que establecer mecanismos drásticos de giro de timón, con lo doloroso que eso resulte, o va a ser el derecho internacional el que venga a dirimir las consecuencias que se derivan de este cambio. Como dice el escudo chileno, por la razón o por la fuerza. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Ricardo, creo que debemos de meditar profundamente los areneros, y especialmente los buenos areneros, qué actitud va a asumir el partido ante este cisma político. Hay dos caminos, el perverso y el correcto. El perverso es de aquellos que han manejado arena y que dicen, la tenemos chiche, no cambiemos, ellos solo se van a caer. Y el correcto es hacer un examen honesto y cambiar lo que se tiene que cambiar. Yo estoy más que seguro a qué campo perteneces tú. Ahora tú estás adentro del partido, estás adentro de la asamblea. ¿Cómo ves ese camino? Afortunadamente, y esto lo digo con humildad, pero también de forma muy categórica, al día de hoy, ni la dirigencia, ni el COENA, ni la jefatura de fracción me ha dicho no se meta en ese tema, no indague sobre este tópico, no genere esta opinión. A mí me han dado libertad de maniobra total y plena, y he disfrutado también, y lo digo con mucha solvencia, las reuniones de fracción que nosotros tenemos son apasionadas, son diversas, y siento que una de las mayor riqueza que tiene Alianza Republicana Nacionalista en sus vocerías, en sus referentes, que son hoy por hoy los diputados de la Asamblea y algunos alcaldes que están haciendo muy bien la tarea, es que en esa diversidad somos apasionados, nos decimos las cosas de acuerdo a nuestro criterio, a la agenda que va resultando de la coyuntura, de la visión a largo plazo, y se va respetando una posición que permite persuadir al diputado de la par, porque de eso se trata al final de cuentas la democracia de la fracción.
Si yo no tengo la capacidad de persuadir al diputado de la par, es que mis argumentos no tienen la robustez y mis ideas tampoco tienen la solvencia que yo creía tenían. Ese respeto que yo he sentido hasta el momento me da la convicción y me da la tranquilidad de que los diputados muy talentosos de esta renovación que ha permitido Alianza Republicana Nacionalista van a producir resultados y van a germinar y van a florecer con resultados muy bonancibles para sus electores, que son a quienes nos debemos. Te pregunto, ¿es esto que tú estás describiendo el elemento responsable de que se hayan postergado las elecciones del COENA? Y si no, explícame qué pasó. Sí, definitivamente hubo un congreso que estaba buscando mecanismos. No, pero ese es el congreso pasado. Pero de ese congreso surge mi candidatura y surge mi diputación. Correcto, yo estoy hablando del momento, Ricardo, sí, en que se pospone esa coronación del gerente del partido que venía auto eligiéndose, entre comillas, y que deciden posponer ese proceso y darle tiempo, y va a ser mi próxima pregunta, dar tiempo para reestructurar la base de votantes del partido, ampliar la base de votantes del partido y generar un proceso verdaderamente democrático adentro de Arena. Estamos haciendo la depuración de los afiliados. Yo ya ando en mi billetera mi carnet, que no lo tenía antes, que va a traer una serie de ventajas. Espero yo que por lo menos me hagan descuentos en el café que me gusta, en alguna tienda. No sé, estoy hablando creativamente, pero ese carnet de afiliación, que es un proceso que había que depurar, que había que ordenar, nos va a dar estabilidad. Y ampliar. Y nos va a dar institucionalidad, porque cuando sabemos con certeza quiénes son los que eligen, y yo hablaba del proceso previo por una razón muy clara, nosotros les recordamos, acuérdense de los beneficios y de los resultados que hemos cosechado ahora con 35 diputados. Por ese proceso de ese congreso, no tiremos al traste las buenas lecciones que nos dio esa democracia interna. Nos habíamos adelantado a criterios de la Sala de la Constitucional que exigían transparentar financiamientos del partido, procesos de elección, quiénes eran los militantes. Entonces, Arena ha ido a la vanguardia, por supuesto, han sido procesos dolorosos y traemos arrastrando también algunas culpas que nos las siguen señalando, pero hay que darle la oportunidad a que maduren las vocerías, los liderazgos que están emergiendo. Y yo soy optimista, el poder está cambiando en su dinámica, pero las ideas, las convicciones, el patriotismo, esos son tan antiguos como la humanidad, y los que defendemos esas posturas, estamos aquí vamos a seguir, porque es lo que nos apasiona. Vamos a los siguientes estadios, y aquí al mundo práctico. Arena debe mostrarnos, para empezar, a todos los que nos consideramos areneros y dudamos, con ejemplos claros. Y te voy a dar uno y que ojalá llegue a formar parte del debate de la Asamblea. La modernización del aeropuerto. El aeropuerto de El Salvador se ha quedado a la saga de los aeropuertos en Centroamérica. Para mí la única manera real de hacerlo es concesionando el aeropuerto. Tenés dos ventajas. Uno, que el concesionario pone la plata. No está obligado a recaudar impuestos para hacerlo. Y segundo, si escoges un buen concesionario, es un concesionario que te va a generar tráfico, te va a generar mayor cantidad de líneas aéreas. Ahora, tenés individuos que muy cínicamente se oponen a este esquema, que han sido los que tradicionalmente se han opuesto al asocio público-privado. Ya tenemos el caso de que los americanos se retiraron de la asesoría de ese proceso precisamente por esas fallas. Entonces,
¿Crees tú que Arena va a acompañar sinceramente un proceso de concesión del aeropuerto? Es que ya le abrieron las puertas a miembros que ahora somos voceros autorizados, que hemos pagado un derecho de piso que ha sido ratificado por electores, que no creemos en el capitalismo del compadres, que creemos en el capitalismo de la competitividad. Y una alianza, un asocio público-privado. Yo voy todavía más. ¿Por qué no deberíamos de garantizar, por ejemplo, que fondos de AFP vayan a ser invertidos en este tipo de, valga la redundancia, inversiones con garantía de alto tráfico? Las tiendas que se establecen en estos aeropuertos tienen más tráfico que Metrocentro. Correcto. Es el tipo de inversiones que garantizan retornos a mediano y largo plazo, que elevarían también la rentabilidad de las cotizaciones de la gente, de los trabajadores, que hoy por hoy... No, y la participación popular. La participación, que se las quiere robar el frente. Y lo digo con todas sus letras, correcto. robo, R-O-B-O. Sí, el nuevo frente, el frente, como les dice Dagoberto Gutiérrez, el nuevo frente de derechas, de lo que menos tiene es de popular. Por supuesto. Pero tampoco nosotros, que somos los nuevos voceros, tenemos... Yo siempre digo que el neoliberalismo ni es nuevo, ni es liberalismo, ni es liberal. Se parece más al capitalismo de compadres, y nosotros estamos categóricamente en contra del capitalismo de compadres. Me alegro, esa es música para mis oídos, Ricardo. Otro ejemplo que te voy a poner. La ley de comercialización del azúcar. Tú sabes que la ley de comercialización del azúcar fue aprobada por unanimidad, y es una ley que le otorga poderes monopólicos a la industria azucarera para explotar mercados y erigir barreras de entrada a otros actores en el sector. Tú sabes que altísimos dirigentes del frente tienen vínculos directos con la industria azucarera. O sea que no te extrañe que el frente no los acompañe en esto. Ahora, la nueva filosofía que tú muy bien estás describiendo, creo que es contrario a ese esquema. Y eso es lo que nos va a permitir a los areneros que dudamos decir, hombre, el partido está cambiando. El partido se está haciendo al lado de la gente, del país, de la apertura económica, de la competitividad, de la generación de empleos. Creo que la oportunidad que nos dio el nuevo formato de elección por rostro también le traslada la responsabilidad al elector en un sentido. Claro, por ¿De supuesto. qué tipo de voceros, funcionarios y representantes querés tu vehículo? Porque el vehículo que es una cosa etérea ahí, que sin timón, que sin capitán, que sin tripulación, no va para ningún lado. Y la fuerza se la da a los que vamos remando, y la guía se la da el que va dirigiendo. Y son los electores los que van a ir determinando el talento, el perfil, la categoría para elevar la barra de sus representantes o para mantener un statu quo de mediocridad. Perverso. Y aquí no estoy hablando de Arena, estoy hablando de Latinoamérica, estoy hablando que aquí en El Salvador hay de la futbolistas clase amañados, hay curas política que tocan niños, hay pastores que meten a moteles a señoritas. Aquí nuestra sociedad tiene niveles de perversión y podemos repartir culpa parejo. Por supuesto. Entonces, los que queremos hacer la diferencia, y lo digo con respeto y con cariño, los que queremos hacer la diferencia tenemos que tener también la valentía de persuadir y hacer prevalecer nuestra posición. Si nos equivocamos y fracasamos, la vamos a pagar la factura a todos. Bueno, te voy a seguir con los estadios, Ricardo. O sea, tú ya manifestaste que sos amigo de la disciplina fiscal y de generar un buen clima de inversión que pasa por no matar la gallina de los huevos de oro. Entremos al estadio de la inversión social. Un país no puede ser competitivo con una sociedad enferma. Y una sociedad enferma no se puede curar
y convertirse en una sociedad sana sin salud y educación. El gran reto de la inversión social, que yo estoy completamente de acuerdo, y no es gasto social, sino que es inversión social, es revertir esa perversidad de la política educativa de este gobierno, producto de un maestro que lo primero que hizo fue eliminar Educo, que era el programa estrella de nuestro sistema educativo y que fue empleado como ejemplo en las Naciones Unidas. O sea, yo siento que Arena debe actuar con mucha agresividad en exigir una inversión social efectiva y responsable. Han habido algunos intentos, por ejemplo, de elevar al 6% del presupuesto general de la Nación el rubro dedicado a educación. Nosotros hoy acabamos de ser testigos, porque eso lo vimos pasar, y yo le llamé la aritmética prostituida en el Pleno, y se pusieron el saco varios que se dieron por ofendidos y por aludidos. Arena estaba planteando, miren, tenemos la voluntad de aprobar este presupuesto, pero subamos la educación de tal forma que elevemos la capacidad de los individuos de esa futura generación, que van a ser los que van a pagar la deuda externa, las pensiones, los que le van a dar sostenibilidad a esta pirámide demográfica que tenemos en El Salvador, porque son una gran base. Hay suficientes recursos, tenemos un bono de superávit, si así se quiere llamar, de ese recurso humano de niños que, si lo formamos bien, le dan esperanza a esta república, a esta nación, pero hay que hacer la apuesta. Muchos, de forma perversa, quieren mantener poblaciones ignorantes porque son más fáciles de dominar, son más fáciles de manipular con ese esquema. Los grandes consultores que hoy por hoy están hablando de educación, hablan de incluso de una revolución del formato educativo, ya no de cara a la revolución industrial que estableció los parámetros y los linderos de la educación tradicional con la que yo me formé. Ahora están hablando más de personalización del talento individual de cada alumno, y eso requiere ocupar las tecnologías actuales, la globalización, el cúmulo de artes, oficios, conocimientos y pasiones que hoy tiene al alcance de su mano cualquiera que tenga ese acceso. Hay que hablar de una revolución de la educación, porque no podemos seguir produciendo autómatas o una especie de grupos colegiados donde todos son robotitos uniformados. Yo estoy completamente peleado con ese esquema. Más educación no significa estandarizar la educación, significa que apostemos por el individuo. Es que es lo que yo creo. Ahora, también está el esquema de salud, y yo creo que lo mismo se debe de exigir agresivamente. Hay vicios en el sistema de salud que a todas luces tienen que ser corregidos, Ricardo, porque así como no podés darte el lujo de tener un pueblo ignorante, tampoco te puedes dar el lujo de tener un pueblo enfermo. Y es que son las bases o los primeros peldaños de prioridad. Los cimientos. Los cimientos si es que no hay que ser un genio de la política, de la geopolítica. No hace falta tener doctorado en gestión pública para darnos cuenta de dónde le aprieta el zapato a la población. Y ahí es donde nosotros quisimos hacer el ajuste presupuestario de forma propositiva, de forma creativa. Para el FMLN le vale. Con los votos de un par de diputados del PCN y de Gana, la bancada de Gana, se recetaron ese presupuesto que lo podríamos criticar académicamente por todos lados. Lo vamos a hacer, que ya lo había criticado toda la sociedad pensante de la República de El Salvador, pero se hicieron del ojo pacho y del oído sordo, y ahí tienen otra vez su presupuesto y paguemos las consecuencias de otro año con esa decisión. Pero las apuestas están ahí, y las apuestas están ahí porque escuchamos a la gente lo demanda y la gente se da cuenta, y la factura política que le toca al FMLN, hoy que se le descalabra a su aliado en Venezuela, hoy que está cambiando la composición geopolítica en Latinoamérica,
de verdad, se les nota el estrés en la cara. Se lo digo yo que los veo a diario. Y es tema para otros programas, Ricardo, porque a mí sí me gustaría analizar el por qué al frente le interesa empobrecer a la gente. Porque es el mercado de ellos. Entre más pobreza y más miseria, más tierra fértil tienen ellos para su veneno político. El problema es que son tan, yo no diría indiferentes, son tan perversos que no se dan cuenta que ese mismo veneno político que ellos están generando se lo va a comer tal como se comió al narcoestado chavista. Y yo creo que es tema de otro programa. Ya quedas invitado para hacer este análisis. Con gusto. Porque sí creo que estamos viviendo momentos interesantes, pero que también demandan responsabilidad, demandan visión y demandan honestidad. Totalmente, y ojalá que tengamos también creatividad, porque sin creatividad a veces uno se pregunta, este rompecabezas que nos han dejado desbaratado, ¿por dónde lo empezamos a ordenar? Requiere mucha creatividad y mucha perseverancia. Hay que empezar a sumar 2 más 2 son 5. Muchas gracias, Ricardo. Felicidades. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.